Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. 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 Allá va. En el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba. Mi alma te exalta. Mi alma se regocija en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice la vida, Señor, de cada uno del remanente. Yo los bendigo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de gracia, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a mi hermano Alonso. Nos trajo un jarrito a Guadalajara. Vamos llegando, hermanos, bendito Dios, vamos entrando a casa. Venimos de Tijuana. Andamos en un asunto muy delicado, muy importante. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor, por darnos el privilegio de conocer cada día las necesidades de unas personas y poder interceder por ellas. Aleluya. Vamos a cantar al Señor, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Me comí un chocolatito ahorita también. Necesito agarrar fuerza, bendito Dios. Vamos a cantar esa alabanza que se llama Gloria a ti, Jesús divino. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Vamos a hablar un poquito más alta. Amén, hermano. Un traguito de chocolate.
Aleluya. Ah. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades. Bendito Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, bendito Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos. Estamos en el capítulo 12 de 1 Corintios y estamos ahora hablando acerca de los carismas, los dones, los regalos que Dios tiene para nosotros. Y fíjense lo que estoy diciendo. Dije yo equivocadamente, tiene para nosotros.
ya los tiene en nosotros, solo que requiere una confirmación. Me recordé de pronto de un testimonio cuando estábamos aquí en la quinta de Ensenada. Estábamos en el culto, estábamos en la administración y los ángeles se pararon en la puerta. Todos venían cargados con regalos. Pero me dio tanta tristeza porque los ángeles se regresaron con los regalos. Qué triste, hermanos, es que haya hermanos que creen que ya están completos. Qué triste es que los hayan engañado y hayan aceptado. En Cristo estamos completos, pero en Cristo, hermanos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos completos. Pero necesitamos saber qué es el Espíritu Santo. Mira, hermanos, ayer hablábamos de esto. Voy a leer, vamos en el versículo 3 apenas. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero si yo soy carnal, jamás voy a entenderlos. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos? Y entonces dice la siguiente palabra, hermano. Esto es tan importante entenderlo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, nadie puede decir que Jesús es maldito. Amén. Y cuando yo hablo de Juan Carlos Rodríguez para decir que no se junten con él porque él es muy malo, bueno, yo estoy maldiciendo a Jesús. Yo no estoy maldiciendo a Juan Carlos Rodríguez. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Jesús dijo, el que ustedes oye, no los oye a ustedes, me oye a mí. Y el que me oye a mí, no me oye a mí, oye a mi Padre, el que me envió. Por tanto, si yo hablo mal de Marta Rodríguez, yo estoy maldiciendo a Marta. No, estoy maldiciendo a Cristo que está en Marta. ¿Hay alguien en casa? Si yo tengo el Espíritu Santo, no puedo maldecir ni siquiera a mi vecino. El hecho de que yo sea pastor no me faculta para hablar mal de nadie. Soy pastor, no soy difamador. Esto merece un trago, dijo un hermano. Porque si somos un cuerpo, ahorita vamos a ver más adelante que somos un cuerpo. Yo nunca he visto que la mano derecha hable mal de la mano izquierda. Yo veo que cuando mi mano izquierda se cortó, esta mano rápido, el dedo quedó colgando y esta mano rápido pegó el dedo y lo agarró así. Y tan fuerte lo agarró que cuando llegamos al hospital no podían abrirme la mano porque la mano estaba pegada por la sangre. Apreté tanto el dedo con la mano derecha
que cuando llegamos al hospital, yo quise abrir la mano y no pude, estaba pegada. Amén. No le dijo a cómo eres tonta, mano izquierda. Ay, viene otra vez ese. ¿Con qué espíritu te expresas de esa manera? ¿Con qué espíritu nos expresamos de esa? ¿A poco crees que Jesús le dijo a Judas, tú no vas a sanar enfermos, tú no vas a echar fuera demonios, tú no vas a hacer milagros? A todos les dio la facultad. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo puedo hablar yo mal de mi esposo? ¿Cómo puedo yo hablar mal de mi esposa? Aquí la tengo a mi lado. ¿Con qué espíritu me expreso si yo hablo mal de mi esposa? ¿Cómo puede un obispo hablar mal de un pastor? ¿Cómo puede un pastor hablar mal de una oveja? ¿Qué espíritu lo controla? Y Jesús, el apóstol Pablo dice, por tanto os hago saber, porque eso me va a permitir a mí escudriñar, eso me va a permitir a mí discernir qué espíritu es el que domina a esa persona. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y si Jesús está en Elizabeth Favela, si yo hablo mal de ella, no estoy hablando mal de ella, estoy hablando mal de Jesús. Por eso, nadie le puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Abarca todo Jesús allí. Porque si tienes el Espíritu Santo, tienes amor, tienes gozo, tienes paz. Ahorita que veníamos en la carretera, ¿no? ¿Qué venía? 55 millas por hora. Ni a 60. Veníamos por nuestro carril normal. De pronto nos rebasó un carro y como que lo empujaron para nuestro carril. Y yo solamente clamé. ¡Santo!, dije yo. Y al decir santo, mis manos giraron el volante. Y el carro se hizo así. Y el otro carro, se volvió a meter más adelante, como que se iba durmiendo la persona. Y le aceleró y le aceleró. Y dije, Señor, pues, ten misericordia. Pero no te puedes enojar. Si tú llamas a Jesús Señor, la única manera de que Él te escuche es que lo hagas por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder saber cuándo hay fruto del Espíritu en una persona.
Amén. Eso es para que nosotros podamos discernir. Primero que nada, a mí mismo. Y luego vas a poder discernir cuando tú te analizas a ti mismo, cuando tú te examinas a ti mismo, tú no vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque te vas a examinar con el Espíritu, no con tus deseos. ¿Qué tanto le obedeces a Jesús? ¿Qué tanto obedeces la palabra? ¿O somos oidores olvidadizos? ¿Hay alguien en casa? Por eso, no podemos fingir los dones, ni podemos abusar de los dones. Por eso dice el versículo 4, ahora vamos a entrar a los dones. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidades de dones. Pero fíjense a dónde refiere los dones el apóstol. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Los dones los maneja el Espíritu. Muy bien. Recuerden esto siempre. Los dones los maneja el Espíritu. Amén. Versículo número 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Jesús. Entonces los ministerios ¿quién los desarrolla? Jesús. Es decir, es que yo tengo el ministerio de pastor, bien. Necesitas tener cabeza, es Jesús. ¿Hay alguien en casa? Es que yo tengo el ministerio de Ujier. El ministerio de Ujier no existe, hermano. Es espíritu de servicio. Todos servimos porque tenemos el espíritu del que vino a servirnos. Tenemos la capacidad de servir. Por eso hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. El Espíritu es el mismo. Fíjense bien, se repite la expresión. Ahora hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué es un ministerio? Es el ejercicio de los dones. ¿Por qué? Porque es Jesús el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, vuelve a repetir, es el mismo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que si alguien dice, por ejemplo, que tiene el don de profecía, y si alguien da otra profecía, no se puede enojar. Está mal él, yo estoy bien. No, hermano. No. Escucha. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Y Jeremías dijo,
en 70 años voy a hacer volver la cautividad de Babilonia. Se levantó otro profeta llamado Ananías. Y dijo, el Señor dice así que en 2 años va a regresar a los deportados a Babilonia delante de Jeremías. Y Jeremías no se enojó, ni le dijo mentiroso delante de todos, falso profeta. No, hermano. Mire, usted se va a encontrar en las redes sociales que este es falso profeta, y este es falso profeta, y este es falso. Y gente educada. Pero es que así está esto, y la sola palabra, y la sola escritura, y con todo respeto, hermano. Jeremías, cuando escuchó a Ananías enfrente de él profetizando, Jeremías dijo, amén, así haga el Señor. Qué mejor que duren 2 y no 70. Cuando tienes el Espíritu de Dios no discutes. Y Jeremías se retiró del lugar. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Por qué? ¿Qué hizo la primera vez? Jeremías traía un yugo de madera. Y cuando Ananías vio a Jeremías con el yugo de madera, grosero, altanero, fue y le quitó el yugo a Jeremías y lo quebró en una de sus piernas y dijo, así dijo el Señor, yo quebré el yugo de la cautividad en Babilonia. En 2 años voy a hacer regresar a mi pueblo. Y Jeremías le dijo, amén, que mejor. Jeremías se fue y vino palabra de Jehová a Jeremías. Y le dijo Dios a Jeremías. Le dijo Jesús a Jeremías, porque Jesús es la palabra. Hazte un yugo de hierro y póntelo. Y regresa donde está Ananías. Y dile, si puedes quebrar este yugo, dijiste la verdad. Vamos, aquí está el yugo de hierro, québralo. Y Ananías no lo intentó porque se hubiera quebrado la pierna. Y entonces le dijo, ahora sí, Dios le dijo, por cuanto has mentido, tu mujer será ramera y tú morirás. Por cuanto dijiste, así dijo Jehová. ¿Hay alguien en casa? Ni modo que yo me enoje porque el pastor aquel diga algo que está fuera de lugar. No, cada quien va a dar cuenta por las palabras que sacó de su boca. Porque por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. ¿Qué sentido tiene discutir y contender? Como algunos atrevidos que me decían, lo reto a un debate. Yo no estoy aquí para debatir, ni para complacer deseos personales. Yo estoy aquí porque se me dijo en aquel día, tú vas a cantar Mateo 12:20. Y así honro a mi Dios. Y muchos me deshonran. ¿Y qué voy a hacer? Bendecirlos. ¿Hay alguien en casa?
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el que hace todo, el que hace todas las cosas en todos, es Dios y es el mismo. Pero Dios es el que hace en todos todas las cosas y Él es el mismo. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermano? El ejercicio de los dones desata los ministerios. Sí. Y aunque es el Espíritu el que da los dones y Jesús el que establece los ministerios, el que opera ambos, el que hace todo en todas las cosas, es Dios, es el Padre. No le estoy dando armas para que alguien diga, mira, ahí está la Trinidad. No, hermano, es el mismo. Eso es lo que dicen los trinos. Eso es lo que decimos los unicitarios, pero desde otro enfoque. Así que no puedo enojarme con los trinitarios. Porque nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. ¿Cómo voy a decir que los trinitarios se van a condenar? Yo recibí el Espíritu Santo con ellos. Mi vida fue cambiada por el Espíritu Santo escuchando un mensaje de ellos. Así que Dios puede operar por el Espíritu Santo a través de Cristo. Es Dios obrando. Dios opera por el Espíritu Santo derramando dones, en Jesús estableciendo los ministerios, y el que hace todas las cosas en todos es el Padre, es Dios. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y una vez en el reino de Dios nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escucha, hermano, por favor, para provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no para provecho personal. Oye, qué bonito me viera yo, hermanos. Es que mira, dejé de trabajar porque el Señor me dijo a mí que hiciera esto para que ustedes me mantengan. No, hermano. El obrero es digno de su salario. Pero si trabajo para Dios, ¿quién me va a pagar? Es tan hermoso esto, hermano. Estaba una hermana orando por mí allá en Chicago y le decía, Señor, bendice al hermano Guadalupe, y el Señor le contesta y le dice, ¿por qué me pides a mí? Lo mío. ¿Por qué me pides a mí que yo lo bendiga? Mi hijo Guadalupe, yo sé cómo lo voy a bendecir y cuándo lo voy a bendecir y dónde lo voy a bendecir. ¿Hay alguien en casa? Cuando usted ora por sus hijos, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos. ¿Sí? Todo está determinado. Dios escribió un libro
cuando se estaba formando el cuerpo de tu hijo en el vientre de tu madre, entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice el Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y todo va a ir aconteciendo. ¿Qué más quisiera yo, verdad? Haber podido borrar lo que nos está pasando para que no pasáramos por esto. Si tuviéramos la capacidad de ver el libro, hermano, borraríamos muchas cosas. Porque no estamos de acuerdo con Dios. Dios conoce nuestro camino. Él sabe todas las cosas. Por eso es que Él va a perfeccionar, como dijo Filipenses 1:6, porque estoy persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así Dios nos va dando a todos, hermanos, una gracia para formar el cuerpo de Cristo. Así que pase lo que nos pase, hermanos, estemos gozosos. Estemos seguros de que estamos en Cristo. Y que el que tiene el control de nuestras vidas es Cristo. Y el que sabe el tiempo de nuestra habitación es Cristo. Por eso sea que vivamos, somos del Señor. Sea que muramos, somos del Señor. Pero ubicarnos siempre que estamos en Él. Para no salirnos de su voluntad. Y yo tengo que saber, porque el apóstol dice, no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Amén. Por eso dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, la manifestación del Espíritu por amor de Dios, hermanos, no son las lenguas. Las lenguas son señal a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Cuál es la señal a los creyentes? El amor. La señal es Cristo en nosotros. El amor. Él es amor. Es gozo, es paz. Es paciencia. Es bondad. Es benignidad. Es fe. Es mansedumbre y es templanza. Nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahorita vamos a hablar acerca de las lenguas para que entendamos lo que es el don de lenguas. Porque hemos hecho un abuso inconmensurable de las lenguas. Les hemos atribuido poder. Les hemos atribuido santidad. Les hemos puesto los atributos divinos. No, hermano. Porque si tú hablas lenguas y no entiendes lo que hablas, ¿sí? Tú te gozas, pero tu espíritu queda sin fruto. Así que eso pasa a un último plano. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que quiere el Señor sacar de las lenguas? ¡Fruto! Otro trago, hermano.
No estoy diciendo que es malo hablar lenguas. Estoy diciendo que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué me aprovecha hablar en lenguas si no entiendo lo que estoy hablando? Los dones son para edificación. Y entonces el apóstol empieza a hablar de los dones que todo el mundo le saca la vuelta. Porque a este dice, le es dada palabra, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se acuerda cuando decía de los dones? Aquí dice, ahora bien, hay diversidad de dones, el versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí está hablando de los dones y dice, por el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vuelve a repetir, el Espíritu es el mismo. Otro fe por el mismo Espíritu. Otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién es, hermano? El mismo Espíritu. Repartiendo en cada uno en particular como Él quiere. No, imagínate, hermano. ¿Cómo te voy a dar los dones yo? Yo no soy el Espíritu. Yo puedo orar. Y Dios te puede dar un don por el Espíritu. Que es diferente. Pero imagínate que te controle diciendo yo, el Señor me dijo que a 7 de aquí, a 10 de aquí, les voy a dar mis dones. Y pues ahí los voy a tener cautivos. No se van a querer ir. Porque como Dios me usa, y soy la gran virtud de Dios, y soy el ungido de Jehová, dígame, ¿está hablando por el Espíritu Santo? ¿O está hablando por un espíritu de soberbia? Dios es Dios de orden. Si Dios me dice que le voy a dar el Espíritu, yo le voy a transmitir desde el Espíritu a alguien. Inmediatamente yo le digo, solamente recibe en el nombre de Jesús lo que Dios te da. Conozco a una mujer que el Señor le dijo, voy a enviar 7 pastores a tu casa y tú les vas a entregar una tinaja de aceite a cada uno. Pero Señor, ¿cómo? Cuando ellos lleguen, ellos van a saludar desde la puerta y van a decir paz de Cristo. Y donde tú estés en la casa, todo tu interior se va a cimbrar, se va a empezar a mover. Esa es la señal. Ese pastor, que cuando te diga paz de Cristo, todo tu interior se cimbre y se mueva todo tu interior, ese es el que le vas a dar una tinaja de aceite. ¿Amén? ¿Hay alguien? Yo fui el quinto. Pero tampoco me interesó y le dije, hermano, ¿y quiénes son los demás? No, hermano. Si Dios me llevó a esa casa fue para recibir. Y no fui yo solo, alguien me llevó. Yo no conocía a la hermana físicamente.
Cuando Dios te dice algo, hermano, es que tiene que haber un orden. No puedes tener a la gente dependiendo de ti cuando la gente tiene que depender del Espíritu. Y es tan importante entender, hermanos, para poder discernir. Miren, hermanos, a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque los ministerios dependen de Él. El Espíritu Santo y Cristo son uno. El Espíritu Santo nunca va a inventar ministerios, nunca va a inventar un don para que los hombres los manipulen. Todo está programado desde antes de la fundación del mundo. Todo está escrito en el libro del Señor. Vayamos al libro de los Hechos. Para entender esto, capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Saben qué era el Pentecostés, hermanos? Primero que nada, ¿saben qué era el Pentecostés? Cada 49 años se celebraba el año del jubileo. Todos los esclavos eran libres. Todas las deudas tenían que ser perdonadas. ¿Ven? Todo era como un reinicio cada 50 años. Era el Pentecostés, era lo que se le llama la fiesta de la cosecha. Era cada 50 años. O sea, nunca se había derramado el Espíritu Santo. Estaba la promesa en Joel. Pero Joel no dice que iba a ser en qué momento. Eso era el Pentecostés. Estaban libres. Pero ahora no solamente libres de las deudas físicas, ahora de las deudas espirituales. Sus pecados habían sido perdonados. Podían iniciar un ciclo nuevo, una vida nueva. A ver, eso es el Pentecostés. ¿Y cómo lo celebró el Señor? Todos esperaban, hermanos. La fiesta del Pentecostés ya había pasado la Pascua y muchos no se habían ido de regreso porque era una jerga terrible regresar otra vez en la caravana 40 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. No eran 2 meses y era un gasto tremendo. Muchos se quedaban allí en Jerusalén a esperar, y más, hermanos. Muchos estaban endeudados con los sacerdotes. Porque los sacerdotes levíticos eran los que los oprimían. Eran los ricos. Y aparte tenían que diezmarles. Bueno, eso es otro asunto. Y vino el Espíritu Santo. Y mire qué pasó.
dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran lenguas de fuego sobre su cabeza, no eran lenguas en ese sentido. Antes de que empezaran a hablar lenguas, se les aparecieron lenguas de fuego. Había sobre sus cabezas algo como una lengua de fuego que giraba. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allá. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo empezó? Todo empezó con el Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero ellos no entendieron. ¿Quiénes entendieron? Entonces dice, moraban entonces, versículo 5, en Jerusalén, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, los de Partos no entendían lo que a los apóstoles y los 120 que hablaban en el idioma de los elamitas. Muchos menos otros entendían los que hablaban en el idioma de los babilonios de Mesopotamia. Ni los de Asia con los de Cirene. Era una confusión total. Solamente los de Cirene entendían a los pocos de los 120 que hablaban en Cirene. Por eso dice que era un escándalo. Nadie entendía nada más que los que estaban oyendo, a los que hablaban su lengua. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ellos hablaban las lenguas para que los que estaban ahí entendieran. O sea, Dios les hizo hablar lenguas que fueran entendibles a los oyentes. Por eso las lenguas son señal a los incrédulos, no a los creyentes. Todos los que estaban ahí eran incrédulos. ¿Cómo lo sé? Eran judíos, sí, pero incrédulos. ¿Cómo lo sé? Pues le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando escucharon ese mensaje, escucharon las maravillas de Dios, ellos se compungieron de corazón, porque escucharon el evangelio en otras lenguas, en su propia lengua. No ocuparon intérprete. Ellos entendían las lenguas, porque es la lengua que ellos hablaban, no porque tuvieran tampoco don de interpretación. Ellos escuchaban las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos y pensaban que estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
Y dijo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio, vosotros oír mis palabras. Y les empieza a decir lo que dice el profeta Joel. Amén. Y les empieza a decir lo que decían en lenguas. Y les dice, varones israelitas, esto es palabra de ciencia. Lo que sale de Pedro es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Porque Pedro puede entender. Y les da el mensaje, les da la palabra para que se compunjan y se arrepientan. Así es como nace la iglesia. A través de el Espíritu Santo manifestando el don de lenguas. Y en el don de lenguas viene la palabra de ciencia. De ahí viene la palabra de sabiduría. De ahí viene la palabra de conocimiento. De la palabra de sabiduría viene el Espíritu, viene el don de revelación. Por eso, les dice, varones israelitas, oíd y entended. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Nos dice, Jesús nuestro Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Voy a repetir. Para los estoicos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, este entregado por medio y determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y empieza a decir, hermano, y del versículo 30, puedo irme hasta el 36, hermano, para seguir adelante con los dones. Sepa pues, les dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo hizo Señor. A un varón llamado Jesús. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Y les dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la palabra de ciencia que salió de las lenguas. Y se compungieron ese día y se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo como 3,000 personas. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién las condujo? No fue Pedro. Miren, hermanos, hoy dicen los teólogos, ya no hay Pedros. Paz de Cristo, hermano. Porque dicen que Pedro, con un sermón se convirtieron 3,000 y que hoy se ocupan 3,000 sermones para que se convierta uno. ¿Necesitamos Pedros? No, hermanos, no necesitamos Pedros. Necesitamos hombres sensibles al Espíritu Santo. Que entiendan que no son las lenguas. Que entiendan que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hay alguien en casa?
Así nace la iglesia. Viene el Espíritu Santo, los 120 hablan en lenguas, pero afuera los están interpretando. Ellos no interpretaron, pero palabra de ciencia vino a Pedro y Pedro habló. Y se arrepintieron por el Espíritu Santo. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, dice aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, no por el espíritu de sospecha, hermano. Hoy, cuando veas al pastor que se para así, está analizando lo que se ve. Porque si quiere ver lo que no se ve, lo correcto es, yo cerraría los ojos. Y el versículo 8 dice, porque a este por el Espíritu es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, pero es según el mismo Espíritu, y no van a contradecirse, van a complementarse. Dile a tu hermano, cuando hay dos hermanos que hablan por el Espíritu, no se van a contradecir, se van a complementar. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, o sea, como Dios quiere. No es como yo quiero, no es como a mí me gusta, no es lo que yo anhelo. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La mano, y va a decirle a la otra más adelante, dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿No se han dado cuenta que los que oran quieren que todos estén orando? Eso es una función que debemos hacer todos, hermano. ¿No se han dado cuenta que los que evangelizan quieren que todos se evangelicen? Es una función que debemos hacer todos. Los que ayunan quieren que todos ayunen. Es una función que debemos hacer todos. Sí, hermano. Pero no todos tenemos el mismo don. Es como los miembros del cuerpo. Hermano, los miembros del cuerpo son diferentes, pero se complementan en el funcionamiento del cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, es uno. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Así es Cristo. O sea, entonces, si yo entiendo eso, yo no voy a ignorar para qué es la función de la mano, hermano. Tiene varias funciones, no tiene una. Con las manos trabajas.
Con las manos preparas la comida, pero con las mismas manos te llevas la comida a la boca. Con las manos te bañas, te lavas, te tallas, te frotas, te sobas. Son funciones diferentes de un mismo don. De un mismo miembro. Con las manos haces ejercicio. Con las manos te vistes. Pero te vistes en coordinación con la cabeza. Comes en coordinación con la cabeza. Hagas lo que hagas, lo haces en coordinación con la cabeza, porque la cabeza es Cristo, depende del Espíritu. Así deben funcionar los dones. No porque tenga el don de profecía, voy a dejarme llevar de plataforma en plataforma porque tengo el don de profecía. No, hermano. ¿Y mis otras funciones dónde están? ¿Hay alguien en casa? Fíjense bien lo que dice. Leímos el 2, vamos a terminar. ¡Ay, ya me pasé! 12. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y entonces empieza a decir acerca de todos los miembros. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, todos tenemos dones. Y la pregunta del apóstol dice, no quiero que ignore la afirmación, perdón, no es pregunta. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi tarea? Empezar a buscar al Espíritu Santo y pedirle, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Qué dones tengo yo? Lo más seguro es que no te conteste. Y te conteste, pero no entiendas, porque no estamos acostumbrados. Pero Él te va a contestar inmediatamente. Él te va a poner un sentir. Cuando te ponga ese sentir, hazlo. Y los dones van a empezar a fluir. Pero mientras te va a poner un sentir de un texto bíblico de hacerlo, cuando tú lo hagas, entonces los dones van a empezar a manifestar, porque estas señales seguirán a los que creen, a los que van, a los que obedecen. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Les bendecimos, hermanos. Les amamos. Gracias a Dios. Nos vemos el lunes, si Dios nos concede. Oren por nosotros, hermanos. Estamos en una situación, no podemos decir que crítica, podemos decir gloriosa, porque vemos que Dios se mueve en medio de nuestras necesidades. Así que nos gozamos en el nombre de Jesús. Les bendecimos.